En este video se hablará sobre el Estado moderno y todas sus fumadas que se mandaron la gente en este momento. Desde el humanismo, en el que la gente empezó a decir que Dios no era el centro de todo. Por ejemplo, aparecía un niño, se caía, se partía la cabeza y decían ¡era culpa de Dios! No, ahora empezaron a decir que era culpa del humano. Por ejemplo, un humano dejó un palo por ahí y el humano se tropezó con y el niño se tropezó con el palo y después estaba llorando como idiota. Una razón bastante más lógica que decir que fue culpa de Dios. Hasta la centralización del poder y su fortalecimiento, en el que los reyes empezaron a decir que ellos debían tener todo el poder. Nadie más debía tener el poder. Ellos literalmente estaban jugando a ser Dios. La Edad Moderna es una de las épocas más emocionantes de la historia. Comienza en 1492 con el descubrimiento de América y termina en 1787, año en que se firma la Constitución de Estados Unidos. Época de grandes transformaciones en la forma de pensar, en la política, en la ciencia y en la manera en que los seres humanos se relacionaban con el poder y el conocimiento. Aquí no solo cambió el mundo, cambió el modo de ver el mundo. Humanismo. Uno de los primeros movimientos importantes fue el humanismo. El humanismo nació en Italia y se extendió por toda Europa. Los humanistas creían que el ser humano debería ser el centro del pensamiento, no solo Dios. Estudiaban los textos de la antigüedad clásica, como los de los griegos y romanos. Defendían el uso de la razón, la educación y la libertad del pensamiento. Figuras como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, criticaban los errores de la Iglesia, pero sin dejar de ser creyentes. El humanismo preparó el camino para muchos cambios que vendrían después, porque enseñó a pensar de forma crítica y a valorar al ser humano como individuo. Renacimiento. El humanismo influyó directamente en el Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que también empezó en Italia. El Renacimiento fue un renacer del arte, la ciencia, la literatura y la filosofía. Se inspiraron en la belleza de la naturaleza, el cuerpo humano, la matemática y la proporción. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael mezclaron ciencia y arte. En el Renacimiento la religión seguía siendo importante, pero ahora se combinaba con la razón y la observación del mundo. Fue una etapa de creatividad sin límites, donde el humano empezó a entender que podía crear, inventar, transformar y pegarse alguna que otra fumada con algunas cosas que decían. La imprenta. Esto es de las cosas más importantes del Estado moderno, ya que sin él ni siquiera podría estar leyendo el guión ahora mismo. Fue creada por Johannes Gutenberg en el siglo XV, pero su impacto real se sintió en toda la Edad Moderna. Antes los libros eran copiados a mano, donde encerraban a tipos ahí a escribir como por 3 años para crear un libro. Pero con la creación de la imprenta se empezaron a volver más baratos y los libros no se tardaban tanto en difundirse. Esto permitió que las ideas humanistas, científicas y religiosas se esparcieran como nunca antes. Gracias a la imprenta, el conocimiento dejó de ser un lujo y se volvió una herramienta de cambio. La Reforma Protestante. Un día Martín Lutero amaneció con la maña. No quería seguir aguantando a la Iglesia Católica y todas sus injusticias. Así que decidió ir y pegar 95 tesis en la puerta de la iglesia. Literalmente esto fue la primera funa histórica en la que... En la que fue muy muy efectiva esta funa. Y de hecho fue de las funas más importantes que pudieron haber. Al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia se enojó bastante con él, ya que ellos no querían que nadie les siguiera la contraria. Ellos querían tener el poder absoluto, porque en ese tiempo la Iglesia Católica tenía incluso más poder que el rey o el emperador. Esto pasó en 1517. Martín Lutero era un monje alemán.
Esto dio origen al protestantismo, una nueva rama del cristianismo que rechazaba la autoridad del Papa. Lutero creía que cada persona debía poder leer la Biblia por sí misma sin intermediarios. Esta reforma dividió a Europa entre católicos y protestantes, lo que causó guerras, persecuciones y tensiones. Esta reforma dividió a Europa entre católicos y protestantes, lo que causó guerras, persecuciones y tensiones durante siglos. Pero también impulsó a las personas a pensar por sí mismas y buscar una relación más directa con su fe. En respuesta, la Iglesia Católica lanzó la Contrarreforma, con el Concilio de Trento, que intentó corregir errores y recuperar el poder perdido, pero era ya demasiado tarde porque la funa ya había hecho todo su efecto. Revolución científica. Los científicos empezaron a fumarse buenas cosas porque a Isaac Newton se le cayó una manzana en la cabeza y empezó a cosas que lo peor es que eran verdad de la gravedad. De aquí salieron el término de gravedad newtons, que se usa para medir la fuerza de gravedad, y bastantes otras cosas que me dan flojera decir aquí mismo porque no me las sé tampoco. Y bien, mientras Europa se peleaba por la religión, otra revolución estaba comenzando, una silenciosa pero poderosísima, la revolución científica. Aquí los seres humanos empezaron a entender el universo no con dogmas, sino con observación, experimentación y lógica. Todo comenzó con Copérnico, que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Después Galileo Galilei usó el telescopio para comprobarlo, aunque casi lo mandan con Diosito por decirlo. Más tarde Isaac Newton explicaría las leyes de la gravedad, demostrando que el universo tenía reglas que podían entenderse. Esta etapa transformó para siempre la forma de pensar. La naturaleza dejó de ser un campo de estudio racional. La ciencia poco a poco empezó a ganar terreno frente a la superstición y la autoridad religiosa. Estado moderno. A la vez que cambiaban las ideas y la ciencia, también cambiaba la política en la Edad Media. Los reyes tenían poder limitado y compartían autoridad con nobles y con la iglesia. Pero en la Edad Moderna nació el concepto de Estado moderno. Un Estado que con fronteras definidas, leyes escritas, ejército propio y poder concentrado en manos del rey. Este proceso se llama centralización del poder y fue clave en países como Francia, España e Inglaterra. Los reyes empezaron a controlar impuestos, justicia, religión y la economía. Ya no eran simplemente el primero entre iguales, sino figuras casi absolutas. Uno de sus ejemplos más claros fue Luis XIV, el rey Sol de Francia, que dijo: "El Estado soy yo". Fortalecimiento del poder absoluto. El poder del rey fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy día llamamos absolutismo. Un sistema en el que el monarca tiene todo el poder. Hace leyes, cobra impuestos, dirige el ejército y controla la religión. Para justificar esto nacieron ideas como el derecho divino, que decía que el rey era elegido por Dios y nadie podía cuestionarlo, algo que era más que falso por obvias razones. El humanismo tuvo ventajas: orden, estabilidad y control, pero también abusos, censura, represión y desigualdad. Frente a esto, algunas voces empezaron a pedir límites al poder. En Inglaterra, por ejemplo, hubo revoluciones que obligaron al rey a compartir el poder con el parlamento. Y en Francia esta tensión crecería hasta explotar con la Revolución Francesa, que eso ya es otro capítulo. Conclusión: la Edad Moderna fue una época de contrastes. Por un lado trajo descubrimientos científicos, arte brillante y nuevas ideas sobre el ser humano. Por otro lado vimos guerras religiosas, monarquías absolutas, sociedades desiguales y fumadas. Pero sin duda fue un periodo donde el mundo comenzó a parecerse un poco más a lo que conocemos hoy. Cambió la forma de pensar, de gobernar, de creer y de investigar. Y todo esto comenzó con personas que se atrevieron a pensar diferente. Tengan en cuenta que el humanismo, todo el Estado moderno fue de las cosas que más cambiaron al mundo. Todo empezó con la peste negra. Cuando terminó, empezó lo que sería el Renacimiento, y de ahí empezó a pasar todas estas cosas. La verdad es increíble cómo gente que parecía normal en ese punto empezó a dar ideas que eran ciertas, pero que nadie creía que eran verdad.